Y vamos, hermanos, el día de hoy a estudiar del versículo 30 al número 40, hermanos. Estos 10 versículos que terminan el capítulo 21, hermanos, vamos a estudiar esta noche. Esos versículos. Y yo he titulado, hermanos, el tema de esta noche: ¿cómo trabaja tu obediencia a Dios? Así en forma de pregunta, hermanos. ¿Cómo trabaja tu obediencia a Dios? O también podemos decir, ¿cómo trabaja nuestra obediencia hacia Dios? Y en esto, hermanos, vamos a encontrarlo en el versículo 30 al número 40, hermanos. Vamos a leerlos, hermanos. Yo voy a leer el versículo 30, usted el 31, hermanos, y cada quien leemos un versículo y todos nos unimos en el número 40, hermanos. Dice la palabra del Señor, versículo 30. Dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se realizó a ninguno de la compañía de toda la ciudad de Jerusalén estaba abarrotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al centurión y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces le prendió y le mandó a atar con unas cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo a Pablo: yo de cierto soy un pequeño pedazo, ciudadano de la ciudad, pero te ruego que me permitas hablar. Todos. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Hasta aquí, hermanos, vamos a leer, vamos a hacer una oración por el estudio de hoy. Le voy a pedir al hermano Francisco si puede hacer una oración, por favor, hermano, por el estudio de esta noche, hermano. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Sí, Señor, amén. Pedimos su dirección, su sabiduría, su inteligencia, Señor, ahora que vamos a escuchar su palabra. Pido por su siervo, Señor, que lo use de manera. Sí, Padre bendito. Corazón dispuesto y atento, Amén. Gracias, Padre, que estés con nosotros y el resto de este servicio. Amén. Todo esto lo pedimos. Espíritu Santo, habla, Padre. Amén. Gracias, hermano, gracias. Hermanos, la semana pasada estudiamos unos versículos, hermanos, bastante completos. Yo diría, hermanos, bastante completos. De el apóstol Pablo, hermanos, haciendo todo lo posible, hermanos, para que hubiera una buena armonía, hermanos, en la iglesia en Jerusalén, para que hubiera, hermanos, una buena unidad en la iglesia de Jerusalén. Vimos, hermanos, cuando el apóstol Pablo obedece unas instrucciones que la iglesia, los ministros o el ministro, hermano, el obispo Santiago, hermano, de la iglesia en Jerusalén, le dice a Pablo que haga, hermano, para que no hubiera una división, hermanos, se puede decir, en la iglesia en Jerusalén. Y vimos, hermano, cuando el apóstol Pablo, bastante maduro, con bastante madurez, hermano, él hace caso a lo que tanto el obispo de la iglesia en Jerusalén como también los líderes de la iglesia, hermano, le aconsejan, y él hace caso, hermanos. Y dice aquí la palabra del Señor, hermanos, en el versículo número 27,
Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos, dice, de Asia, al ver en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Recuerda, hermano, que el apóstol Pablo estaba aquí en Jerusalén, hermano, porque él iba a cumplir un voto de nazareato junto con 4 hombres, hermanos, que tenían una inmadurez espiritual, hermanos. Recordemos el estudio de la semana pasada. Y él dice, hermano, que él estuvo ahí con ellos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Pablo estaba ahí. Desde luego, hermano, él no estaba, hermano, siguiendo la ley, pero él, hermano, dice la Biblia que él, para que no hubiera, hermanos, un decaimiento espiritual en los judíos inmaduros, dice la Biblia que él se hizo como judío, hermano, aunque él no seguía la ley. Y dice la Biblia, hermano, que él estaba ahí en el templo, hermanos, ahí en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor, hermano, que llegaron unos judíos, hermanos, de Asia, y dice que le vieron en el templo, hermanos, esos judíos. Esos judíos, hermanos, sin duda alguna, hermanos, me recuerda que ellos eran judaizantes, eran judíos, hermano, que no seguían la ley de Dios, sino que seguían, hermano, las tradiciones de los ancianos, mandamientos de hombres. Y esos judíos, hermanos, dice la Biblia que al ver a Pablo y hermanos, dice que alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, agarraron a Pablo, hermano, y dice que estos judíos, hermano, gritaban y decían, varones israelitas, hermanos israelitas, por favor, ayúdenos para agarrar a este hombre, porque está profanando el templo al meter a hombres griegos. Hermano, todo esto era mentira. Si algo hacía, hermano, el apóstol Pablo era respetar, hermano, las cosas y las costumbres de las personas, aunque, hermano, no eran de acuerdo a Dios, pero Pablo, hermano, él siempre predicaba el evangelio. Pero esos hombres, hermano, al verle, dice que alborotaron a toda la ciudad, hermanos, ¿verdad? Y dice el versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, dice, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Hermanos, todo esto era mentira. Pero, hermanos, recordemos que esto siempre lo hace el enemigo, hermano, para quitar, hermanos, para quitar el evangelio, hermano, de la mente de las personas. El enemigo lo que quería, hermano, era, se puede decir, ensuciar el testimonio del apóstol Pablo para que el evangelio, hermano, fuera degradado, para que el evangelio ya no corriera. Pero gracias a Dios, hermano, por la obediencia de este hombre, ¿verdad? Gracias, hermano, porque este hombre, desde que se convirtió al Señor Jesucristo, a Dios, hermano, este hombre fue obediente. Porque recuerda, hermano, que creer el evangelio no nada más es decir, creer, sino también hacer. ¿Sí? El creyente, hermano, no nada más dice creer, pero también hay que hacer, hermano, no para ser salvos, sino porque ya somos cristianos. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando se le apareció el Señor Jesucristo, hermano, dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga? Él creyó en Cristo y no se conformó con eso, sino que también dijo, hermanos, ¿qué quieres que haga, Señor? Y bueno, hermanos, el día de hoy vamos a meditar el siguiente versículo 30 al 40. Y vamos a continuar, hermanos, viendo el alboroto en Jerusalén. Vamos a continuar viendo, hermanos, cómo, hermanos, estos judaizantes tomaron al apóstol Pablo, hermano, y no lo dejaron tranquilo. Vamos a comenzar, hermano, con el versículo número 30, mire. Dice, hermanos, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Hermano, mira lo que está pasando aquí, Vamos a poner mucha atención, hermano. Dice que, hermanos, toda la ciudad, hermanos, la ciudad de qué, hermanos, ¿de cuál era la ciudad? A ver si estamos aquí, hermanos, o qué estamos pensando. ¿De cuál ciudad estamos hablando, hermanos? La ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Dice, así que toda la ciudad, hermanos, de Jerusalén se conmovió, hermanos. Toda la ciudad de Jerusalén se conmovió. Y dice que se agolpó el pueblo, hermano, apoderándose de Pablo. Dice que le arrastraron, hermano, fuera del templo, e inmediatamente, hermanos, cuando lo sacaron del templo, hermanos, cerraron las puertas. Hermanos, lo que está pasando con el apóstol Pablo, hermano, no es nada sencillo.
Dice la Biblia, hermano, que lo arrastraron. Lo sacaron, hermano, arrastrando como si fuera un animal, como si fuera una res, como si fuera, hermano, un animal, hermano, que acaban de matar, que están, lo quieren sacar de alguna parte, hermano, y lo arrastraron. Hermano, hay algo bien interesante. En un pasaje de las cartas apostólicas, hermano, el apóstol Pablo dice: yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Una vez usted le conté, hermano, que allá en el sur, las cosas que se hacen allá con piel, allá en Guanajuato, hermanos, muchas cosas se hacen con piel. Es la capital del calzado. Allá, hermanos, se hacen zapatos de piel, botas, cinturones, carteras, chamarras, pantalones, chalecos, faldas de piel, hermanos, portafolio de piel, bolsas, hermano, depende, hermano, el tipo de piel, ese es el costo de la prenda. Hay pieles, hermanos, pues bastante económicas, pero hay pieles, hermano, muy caras. Eso lo hacen allá. Yo estoy bien seguro que si algunas hermanas de aquí fueran para allá y vean las bolsas que, hermanos, ustedes se enamorarían de las bolsas que hacen allá con piel fina, hermanos. Pero yo donde trabajé, hermanos, habían rollos de piel. Y los que cortaban las piezas de las bolsas y las chamarras, lo que hacían, hermano, había partes de piel, hermano, que tenían rasguños. Ya estaba curtida la piel, ya estaba pintada, hermanos, pero tenían rasguñitos. Esas pieles, hermanos, si esa piel, hermano, tenía bastante rasguños, esa piel, aunque era bastante cara, se echaba, hermano, como piel de segunda o tercera, porque tenían muchos rasguños. Tenían, hermano, unas como rayoncitos. ¿Por qué? Porque cuando mataban a la vaca, cuando mataban al animal, hermanos, las personas no tenían cuidado y lo arrastraban y a los animales, hermano, en las pieles se les hacían muchos rasguños, y a la hora de procesar la piel, esos rasguños no se quitan, se van, hermanos. Entonces, hermano, la piel podría ser de muy buena calidad, pero si tenía rasguños, ya pasaba a piel tercera. Hermano, el apóstol Pablo, hermano, él decía: yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, hermano. Mire, fíjese lo que la Biblia dice, hermano. Él estaba ahí, hermano, y toda la gente llegó y se agolpó. Y dice que apoderándose de Pablo. Eso quiere decir, hermano, que lo agarraron, lo abrazaron, hermano, le hicieron, hermano, manita de puerco, le hicieron, hermano, un gancho aquí, hermano, y no lo soltaban. Lo agarraron, hermano, lo golpearon y lo agarraron de los pies y lo arrastraron, hermano, dice la Biblia, toda la multitud. No fue cualquier cosa, hermano, lo que pasó al apóstol Pablo. Y ahora miren lo que dice el versículo 31, hermano. Dice: y procurando ellos matarle, o sea, los judaizantes, hermano, ellos no nada más lo querían sacar. Dice la Biblia, hermano, que ellos lo querían matar. Ellos, hermano, estaban completamente dispuestos a asesinarlo si fuera posible, hermanos. Lo odiaban, hermano, no lo querían vivo, lo querían asesinar. Dice que ellos procurando matarle, dice, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, hermanos. ¿Sí? Este hombre, hermano, era un capitán, ¿verdad? Del batallón, y de ahí en Jerusalén, hermano, ¿verdad? Recuerda, hermano, que Jerusalén estaba bajo el imperio romano, hermano, y este capitán, hermano, estaba ahí para guardar el orden. Y dice la Biblia, hermano, que este hombre era muy importante, y ahorita vamos a ver qué tan importante era este hombre. Este capitán, hermano, estaba allí, y dice que a él llegó la noticia que había un grande alboroto ahí en Jerusalén. Que toda la ciudad, hermano, estaba alborotada. Fíjense nada más hasta dónde llegó, hermano, todo esto, que el diablo, hermano, sin duda alguna, produjo allí en Jerusalén. La gente, hermano, odiaba tanto al apóstol Pablo que hizo este alboroto, hermano, un griterío, hermano, todos corriendo de un lado para otro, porque llegó la noticia que este hombre llamado Pablo estaba allí en Jerusalén y que estaba profanando el templo. Pero, hermanos, llega este capitán y dice: a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto alboroto en la ciudad? Yo debo de cuidar el orden y ustedes andan aquí alborotando al pueblo. Versículo 32.
Dice, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Fíjese, hermano, dice aquí la Biblia, hermanos, que este hombre era, hermanos, tan importante que él tenía soldados, hermanos, bajo su mando y tenía centuriones, hermanos. ¿Sí? Este hombre tenía centuriones y dice que corrió a ellos, dice, y cuando ellos vieron al tribuno, dice, y a los soldados, o sea, cuando los judíos lo vieron, hermano, a este capitán, dice que dejaron de golpear a Pablo. Lo dejaron, hermano, de golpear, porque este hombre, hermano, tenía autoridad. Este capitán tenía autoridad, hermanos. Hermano, yo pienso que aquí, hermanos, obró en grande manera el Señor Jesucristo, porque bueno, en cuántas partes, hermanos, vemos cómo el Señor Jesucristo, hermano, intervino grandemente en su soberanía, hermano, para salvar a Pablo, porque en muchas partes, hermano, al apóstol Pablo lo querían matar. Y siempre, hermano, Dios obrando de una manera maravillosa, hermanos, Dios siempre poniendo a personas aún no creyentes, hermano, para salvar la vida del apóstol Pablo de la misma muerte. Y yo pienso, hermano, que Dios obró ahí para que estuviera cerca ahí, hermano, este hombre y pudiera salvar a Pablo, porque ¿sabe qué, hermano? Tarda un poquito más este hombre y el apóstol Pablo estuviera muerto, hermano. Porque lo golpearon, porque lo arrastraron, hermano, porque le dieron de golpes, porque lo que querían era asesinarlo, hermanos. Lo que querían era matarlo. Pero este hombre, hermano, llega ahí con los soldados y dice que los judaizantes al verlo dejaron de golpear a Pablo. Versículo 33. Dice, entonces, llegando el tribuno, dice, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Cuando llegó este capitán, hermano, dice que llegando con Pablo, dice que le tomó. Agarró a Pablo, hermanos. Fíjese, prácticamente, hermano, le salvó la vida. Agarró al apóstol Pablo, hermanos, y dice que le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Este hombre, hermano, quería saber quién era Pablo, qué había hecho para que toda la gente lo quisiera matar, para que la gente lo quisiera asesinar, porque le llegó la noticia, hermano, a este capitán que Pablo, hermano, estaba siendo golpeado duramente, estaba siendo bofeteado, estaba siendo arrastrado, lo sacaron del templo, hermanos, y que se provocó un gran alboroto. Por eso, hermano, a este capitán le parece extraño. Oye, ¿qué fue lo que hiciste? A tal grado que toda la ciudad está conmocionada, toda la ciudad está alborotada y te quieren matar. ¿Quién eres tú? ¿Qué hiciste? Le preguntó quién era y qué había hecho. Versículo número 34, hermanos. Dice, pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Dice aquí la Biblia, hermanos, que por la multitud y por el griterío que había, hermanos, porque dice la Biblia que cuando él estaba hablando con Pablo, dice que se empezó a oír una gritería, hermano, porque recuerde, todo el pueblo estaba alborotado, hermanos. Lo querían matar. Unos hermanos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa, hermanos. Y dice la Biblia, hermano, que como unos hablaban una cosa y otros otra, no se podía entender nada, hermanos, a causa de este alboroto. Y dice que este capitán, hermanos, tomó a Pablo y lo mandó llevar, hermanos, a la fortaleza. O sea, a un lugar aparte, a un lugar completamente a salvo, porque, hermano, toda la gente lo quería matar, toda la gente lo quería asesinar. Y había mucho alboroto, recuerde, hermanos. Versículo 35. Dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Mire, hermano, qué interesante.
Dice, hermano, que este tribuno lo llevó, o capitán, lo llevó a la fortaleza, y dice, hermano, que lo llevaban de cantarito, lo llevaban cargando, hermanos. Dice, hermano, que al llegar a las gradas, aconteció que llevado en peso, o sea, lo cargaron por los soldados. ¿Por qué, hermano? Porque la multitud, todo el alboroto que viene a ciudad, hermano, hacían, hermano, gran violencia sobre Pablo. Hacían gran violencia sobre este hombre. Hermanos, ¿cómo se puede entender que esas personas supuestamente conocían la ley de Dios, conocían de Dios, pero ahora, hermanos, se comportaban como animales irracionales? Como gente, hermano, bastante violenta. Eran muy violentos, hermanos. Lo querían golpear, lo querían asesinar, hermano, y con gran violencia, hermano, arremetieron sobre el apóstol Pablo. Aquí dice la Biblia, hermanos, que era tal la violencia que hacían sobre él, que lo tuvieron que cargar. Y yo imagino, hermano, aquí los soldados con una mano alzando a Pablo y con la otra mano haciendo a la multitud, y la multitud, hermano, golpeándolos y golpeándolos, dándole guantadas, dándole patadas, hermano, y esos hombres librándolo de la muerte, hermano, y con rabia estos hombres, hermanos, querían matar a Pablo. Dice que hacían gran violencia sobre el apóstol Pablo, hermanos. ¿Por qué? Dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando que muera. Esos soldados, hermanos, alzaban a Pablo y lo llevaban a un lugar aparte, porque no se entendía lo que la gente decía. El capitán quería saber, hermano, quién era Pablo, por qué lo querían matar así, por qué hacen tanta violencia. Y dice, hermano, que los soldados lo alzaron, y aún así la gente, hermano, como animales irracionales, iban, hermano, y apretaban a los soldados, y como podían golpeaban a Pablo y gritaban que muera. Esta gente, hermano, quería crucificar literalmente al apóstol Pablo. Lo querían crucificar, hermanos. Querían matarlo, querían asesinarlo. Pero, hermanos, ¿era verdad lo que se decía del apóstol Pablo? ¿Era verdad, hermano, lo que se decía del apóstol Pablo? Porque decían, hermanos, que Pablo, hermanos, había metido a hombres griegos al templo, que había profanado el templo, que Pablo, hermano, siempre hablaba, hermanos, hablaba de quitar las costumbres, de quitar la ley, que Pablo, hermanos, siempre hablaba en contra de Moisés, que Pablo decía que el templo ya no servía para nada, hermanos, que la ley de Dios no servía. Hermanos, ¿era verdad esto? Lo que Pablo predicaba, ¿era esto lo que Pablo predicaba, hermanos? Hermanos, nada de esto era cierto. Nada de esto era cierto, hermanos. Pablo, hermanos, fue un hombre que, aunque no fue perfecto, pero fue un hombre, hermano, que desde su conversión, hermanos, él decidió servir al Señor Jesucristo, negarse a sí mismo, hermanos, y siempre viendo esa luz perfecta que es Cristo, hermanos, él siguió adelante, predicando el evangelio, predicando a los judíos y también a los griegos, también a los gentiles, hermanos. Pablo, hermano, fue un hombre que él dijo todo lo que yo sé, porque recuerda, hermano, que el apóstol Pablo era un hombre muy preparado. Sabía muchos idiomas, hermano. Fue instruido por Gamaliel. Gamaliel, hermano, era un hombre bastante conocido entre el Sanedrín. Y Pablo fue instruido por Gamaliel. Pablo era un hombre muy preparado, pero Pablo decía, todo esto que yo sé, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, todo lo que se decía del apóstol Pablo era mentira. Pero recuerda, hermano, el diablo lo que quería era manchar el testimonio del apóstol Pablo, hermanos, para que ya no se siguiera adelante, hermano, la predicación del evangelio. Por eso lo querían matar. Por eso, hermano, lo querían asesinar. Hermano, dice la Biblia, hermanos, que la multitud gritaba que muera, que lo maten. Hermano, ¿cómo trabaja nuestra obediencia hacia Dios? ¿Cómo trabaja la obediencia hacia Dios?
Hermanos, vamos a pensar un poquito. ¿Cuál fue la reacción del apóstol Pablo? Porque solamente, hermano, estamos hablando de la reacción de la gente hacia él. Lo golpeaban, lo arrastraron y lo querían matar. Pensemos, hermano, cómo estaba él. Hermano, él estaba desangrado. Él tenía su cara hinchada. Él tenía, hermanos, sus brazos torcidos, hermanos, sus dedos torcidos. Tantas patadas que le dieron a Pablo, hermano, golpes en la cabeza, hermano, él quizás hasta le tomaba sus dientes. Pablo, hermano, se acordaba de las profecías que le decían, hermano, unos días antes, que le decían, si vas a Jerusalén, prepárate porque vas a sufrir. Pero esto, hermano, sirvió para que el apóstol Pablo se preparara, hermano, en oración y en comunión con Dios. Porque él sabía lo que iba a pasar entrando en Jerusalén. Aquí está, hermanos. Si vemos, hermano, ahí en Tesalonicenses, el apóstol Pablo, hermano, es aquel hombre que dice, orad sin cesar. Pablo, hermano, seguramente él se preparó espiritualmente, él tuvo una comunión más íntima con el Señor Jesucristo, porque él sabía todo lo que iba a pasar en Jerusalén, llegando, hermanos, todo lo que le iba a pasar aquí. Era, hermano, un alboroto grande. Hermano, ¿cuál fue la reacción del apóstol Pablo ante todo esto? Hermano, si a usted lo empezaran, hermano, a hablar cosas que usted no ha hecho, hermanos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros, hermano? ¿Cómo reaccionaríamos, hermano, ante calumnias como cristianos? ¿Cómo reacciona usted, hermano, cuando el mundo lo empieza a calumniar de acuerdo a su fe? No sé, hermano, a cuántos de ustedes, desde el tiempo que ustedes han creído en Cristo, hermanos, los han calumniado los incrédulos y les dicen, no, ¿sabes qué? Ahí en la iglesia de los cristianos, ahí se prestan las mujeres. Ahí se las prestan, ahí es una y luego se prestan a la otra. No, ahí las mujeres pasan por las manos del pastor, pasan por la mano de los líderes y tienen ahí y así. Hermano, esto es lo que los incrédulos dicen de nosotros. Allí en el sur así nos decían nosotros. Cuando yo me convertí al cristianismo, hermano, mi papá así me dijo. Pero no es cierto, hermanos. Son mentiras. Es una gran mentira, pero el incrédulo, hermano, así piensa de nosotros. Ahora la otra cosa es, hermano, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Nos enojamos, hermano? ¿Respondemos con la misma moneda? ¿Lo golpeamos a ellos, hermanos? Hermano, ¿cuánta gente no ha sufrido por ser cristianos y no responden, hermano, de la misma manera? Hay gente, hermano, que literalmente los han golpeado, les han dado, hermano, de cachetadas, los han corrido, los han quemado, hermano, los han golpeado, los han arrastrado, hermanos. Pero ¿cómo responden ellos? Hermano, hay gente, hermano, que nomás nos hacen algo nosotros como cristianos y empezamos a maldecir, hermanos. Nos sale, hermano, ese hombre de la carne que todavía, hermano, todavía está viciado, hermano. Nos sale ese hombre, hermano, y queremos decirle hasta de lo que se van a morir. No, a mí no me vas a decir que soy un protestante. A mí no me vas a decir que yo presto a mi esposa, que yo presto a mis hijos. Es una mentira. Y muchos son así, hermanos, Todavía, hermano, le sale este viejo hombre y se defienden con los incrédulos. Los incrédulos, hermanos, llegan a golpearlos y ellos, hermanos, se defienden a golpes también. Hay cristianos, hermanos, que todavía se andan peleando a golpes. Hermano, el apóstol Pablo, hermanos, dice la Biblia, hermano, en ninguna parte de la escritura, hermano, encontramos que el apóstol Pablo se haya defendido. Que el apóstol Pablo, hermano, haya agarrado a un judío y lo hubiera desgreñado. No, a mí no me vas a arrastrar. Y lo haya desgreñado. No encontramos eso, hermanos. Dice la Biblia, hermano, que lo calumniaron. Hermano, cuando usted lo calumnia, hermano, ¿cómo se pone usted? Enardece, hermano, nos enojamos así y seguimos a la gente y a golpearles también, hermano. Así somos nosotros, a defendernos de esa manera. O somos gente, hermano, que nos quedamos callados y decimos, pues, ¿sabes qué? No tienes razón. Que Dios te perdone porque no es cierto. ¿Verdad? ¿Cómo nos ponemos nosotros, hermanos?
¿Sí? ¿Cómo somos, hermano? ¿Así nos ponemos con la gente? Sí. ¿Y sabe qué, hermano? La palabra de Dios dice, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, nunca respondió nada a la gente. El apóstol Pablo, hermano, siempre fue callado, hermanos, porque él sabía, hermanos, que si él hablaba, hermano, la gente, hermanos, le iba a dar lugar a la carne, lugar al diablo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que él, hermano, dice que lo arrastraron y nunca se quedó gritando con la gente, para nada, hermanos. Pero ¿por qué pasó esto? Mire, hermano, aquí hay dos cosas, hermano, que el apóstol Pablo mezcló. Su gratitud por la salvación y el deseo, hermanos, de obedecer a Dios. Una gratitud, hermano, por ser salvos. Él estaba, hermano, agradecido a Dios por su salvación y el gran deseo de obedecer a Dios, hermanos. Hermano, la obediencia, hermanos, hacia Dios se ejerce cuando juntamos la gratitud de ser salvos y el deseo de obedecer a Dios. Si yo como cristiano, hermano, yo soy agradecido con Dios y también, hermano, también quiero obedecer a mi Dios, y junto a esas dos cosas, hermano, mi boca va a estar cerrada, hermanos. Nuestra boca va a estar cerrada y no vamos a ponernos con los incrédulos, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros sabemos, hermano, que la gente no tiene la razón, porque son incrédulos. Ellos no saben, hermano, el gozo que tenemos nosotros de ser salvos. Y ellos no saben, hermano, que nosotros padecemos esto porque queremos obedecer a Dios. Ellos no lo saben. Ellos dicen, no me están ahí, pierden el tiempo, de aquí viniendo, dando folletos o en su iglesia, pierden el tiempo. Mejor váyanse a lavar los trastes. Pero nosotros sabemos, hermano, que lo hacemos por agradar a Dios, porque somos agradecidos a Dios. Somos agradecidos al Señor, hermanos. Tenemos un gran deseo por la salvación que tenemos. Y también, hermanos, un gran deseo de obedecerle. Cuando juntamos esas dos cosas, hermanos, de esa manera, hermano, trabaja nuestra obediencia hacia Dios. De esa manera, hermano, trabaja mi obediencia a Dios. Hermano, aquí no vemos para nada a un apóstol Pablo enojón, carnal, que se enoja con la gente y le anda golpeando. ¿Y qué? No, ¿por qué me hacen esto? Usted no tiene la razón, hijos del diablo. Para nada, hermanos. Vemos, hermano, a un apóstol Pablo, hermanos, sujeto al Espíritu Santo, trabajando en el Espíritu, porque recuerda, hermano, que él desde antes ya estaba orando a Dios. Él oraba a Dios porque sabía, hermano, lo que iba a sufrir en Jerusalén. Le dijeron los profetas. Y sin duda alguna, hermanos, él oró al Señor, él estuvo más en comunión con Dios, él seguramente leía las Escrituras, y él, hermanos, se fortaleció porque sabía lo que iba a pasar en Jerusalén. Mira, hermano, vamos a leer un pasaje ahí en Gálatas 2:20, mira lo que dice ahí, Gálatas 2:20, hermanos. Gálatas 2:20, mira lo que dice. Gálatas 2:20, hermano, mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Y eso es un escrito también del apóstol Pablo, hermanos. Gálatas 2:20. Dice el apóstol Pablo, hermanos, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice, hermanos? Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, él, hermano, era consciente de que Pablo ya no vivía, sino que Cristo vivía en Pablo. Que Pablo, hermano, ya no iba a responder, ya no se iba a comportar como el apóstol Pablo de antes. Ahora es un apóstol Pablo, hermano, dominado por el Espíritu Santo. Hermano, pues piense nada más. La gente lo acorralaba, hermano. La gente lo golpeaba. La gente, hermano, le daba de golpes de arrastrando, hermano. Le sacaba la sangre, hermano. Lo escupió. Y él, hermano, se quedó callado. Nada más rechinaba los dientes, yo pienso ahí, de tanto golpe que le daba, hermanos.
Pero Pablo decía, hermanos, sufro esto porque estoy agradecido con Dios y porque tengo el deseo de obedecer a mi Dios. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, hermano, vemos entonces cuán agradecido estaba el apóstol Pablo por ser salvo, hermanos. Porque él, hermano, él pensaba, hermano, que esta gente era incrédula, esta gente no conoce de Dios. Y este hombre, hermano, se esforzó por dar un buen testimonio para que esa gente un día conociera al Señor y fuera salva las personas, fueran salvos esta gente, hermanos. Y soportó todo eso, hermano, porque fue un hombre obediente. Él dijo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso está muerto, ahora soy el apóstol Pablo, y lo que ahora ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y él, hermano, fue obediente, el apóstol Pablo. Él obedeció, hermanos. Pues imagínense. Escuchar tantas mentiras de él, hermanos, y él, hermano, escuchar el griterío de toda la multitud, porque, hermano, toda la multitud se agolpó, estaba tan alborotada la gente, y decían que muera, llévatelo, crucifíquelo a este malhechor, a este perverso, mátelo, es un mentiroso, hermano. Y Pablo, hermano, solamente cerraba sus oídos, y él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Ah, wow! Recuerda, hermanos, mezclar esas dos cosas, nuestra gratitud por la salvación y nuestro deseo por obedecer a Dios. Si esas cosas, hermano, las juntamos, las mezclamos, hermanos, de esa manera va a trabajar nuestra obediencia a Dios. Ahora, hermano, yo le pregunto a usted, ¿cómo trabaja su obediencia a Dios? ¿Cómo está trabajando su obediencia hacia Dios, hermano? Nos enojamos, hermano, cuando la gente no quiere creer. Les maldice y le dice, ¿sabe qué? Pues vayas al infierno, usted se lo merece por incrédulo. ¿Así le dice, hermano? No, hermano, así no se debe decir. Porque la gente no quiere creer. Y si así decimos, estamos mal y tenemos que arrepentirnos, porque entonces, hermano, estamos guiados por emociones. Nos gana la emoción. Porque, hermano, pues cuánta gente hay, hermano, que después, al ver su buen testimonio, dice, ¿sabes qué? Tiene razón. Yo me arrepiento porque pues yo en mi tiempo pasado, pues hasta maldije cristianos. Yo los corrí de la casa. Pero ahora, al ver su buen testimonio, ahora que me convertí, ya pedí perdón a Dios. Hermano, hay mucha gente así. Mucha gente, hermano, que se convirtió a Cristo y da gracias a Dios porque antes, hermano, corría a los cristianos, les cerraba la puerta, hermano, les aventaba agua caliente. Pero ahora, hermanos, están convertidos. Hermano, ¿cómo trabaja su obediencia a Dios? ¿Somos dominados por las emociones, por el coraje? ¿O el Espíritu Santo nos controla, hermano, cuando estamos con la gente? Aquí el apóstol Pablo, hermano, dice la palabra del Señor. Dice que la gente, hermano, venía y seguía a los soldados y le decía, que muera, mátenlo, que se muera ese hombre. Y ve lo que dice el versículo 37. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, o sea, el capitán. Dice, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? O sea, este capitán, hermano, le dijo a Pablo, le dijo, oye, ¿sabes griego? 38, dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Hermano, dice aquí, hermanos, que en ese tiempo se levantó una sedición, hermanos. Sí, se levantó una sedición. Una sedición, hermanos, es un alzamiento colectivo o violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Este tribuno, hermano, pensaba que Pablo era un egipcio, que anteriormente, hermano, había levantado una sedición, algo en contra del gobierno, con muchos sicarios. Y este capitán le dijo, oye, tú eres ese hombre, ¿verdad? Tú eres ese, ¿verdad? Y Pablo dijo, no, yo no soy ese hombre. Yo no soy. Versículo 39 dice, entonces dijo Pablo, dice, yo de cierto soy hombre judío de Tarso,
ciudadano de una ciudad de insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. O sea, aquí Pablo, hermano, le está diciendo a este capitán que él tenía las dos naturalezas, tanto la judía como la naturaleza romana. Él le dijo, no, yo no soy egipcio, yo soy judío, pero también tengo la ciudadanía romana, soy de Cilicia. Y luego dice, hermanos, versículo dice, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Este Pablo, hermano, le estaba pidiendo permiso a este capitán para que le permitiera, hermano, hablar al pueblo. Versículo 40 dice, y cuando él se lo permitió, mira lo que dice, hermano, y cuando el capitán le permitió a Pablo hablar, Pablo, hermano, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Pablo, hermano, se levantó en las gradas y el pueblo, hermano, estaba gritando. Recuerde, había una gritería. Y Pablo, hermano, hizo así, silencio, voy a hablar. Hermano, yo creo que este silencio Dios lo permitió para que Pablo diese testimonio de la verdad, hermanos. Porque recuerde, nadie podía callar a la multitud que estaba enardecida, hermanos, porque estaba levantando cosas en contra de Pablo. Y sin duda alguna, hermano, el Espíritu Santo allí obró, hermano, Dios obró para que hubiera un gran silencio. Y Pablo, hermano, habló en lengua hebrea. Pablo, hermano, habló en lengua hebrea, yo creo, hermano, para demostrar que no era un egipcio, ni un ciudadano romano pagano, ni un judío inculto. Pablo, hermano, habló en hebreo, lo cual era una forma de demostrar su conocimiento de la palabra de Dios. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo respondemos nosotros a la gente que no quiere creer en Cristo? ¿Cómo respondería usted, hermano, si usted fuera acusado falsamente? ¿Cómo va a responder usted, hermano, como cristiano, como cristiana, si somos acusados falsamente, hermanos? Cuando hablan mal de nuestra iglesia, cuando hablan mal del Señor Jesucristo, hermano, los incrédulos hablan mal de Dios, hermanos. Son blasfemos. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Nos vamos a poner al tú por tú con los incrédulos, hermano? ¿Nos vamos a dejar, hermano, llevar por las emociones? Hay que tener cuidado, hermanos. ¿Cómo? Por eso yo titulé este mensaje, ¿cómo trabaja tu obediencia a Dios? Hermano, ¿cómo va a responder usted si usted fuera golpeado? Porque, hermano, muchos cristianos son golpeados por ser cristianos, por predicar el evangelio, hermano, por creer en Cristo, han sido golpeados, hermanos. Arrastrados hasta quemados, hermanos. Y si todos te gritaran al rostro cosas falsas, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo responderíamos, hermanos? Pablo, hermano, mezcló dos cosas: su gratitud a Dios por su salvación y su gran deseo por obedecer a Dios, hermano. Estas dos cosas, hermano, deben trabajar juntas. Recuerda lo que dice la Biblia, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración.